Buenos días, en este vídeo vamos a conocer cómo funciona el control de congestión en TCP. Volvemos a ver la diapositiva que vimos cuando comentamos el control de flujo. En este caso nos centramos en la parte derecha, ¿vale? Donde pone control de congestión. Mientras que en control de flujo teníamos la limitación del problema del buffer de recepción en el receptor. En este caso el buffer no es problema, sin embargo hay congestión en la red, ¿vale? Alguno de los enlaces está sobrecargado, perdón. Entonces tenemos que ajustar el envío de los segmentos desde el emisor hasta el receptor en base al número de segmentos que se vayan perdiendo en el camino. Como ya sabemos, el receptor utiliza un campo, tamaño de ventana, para decirle al emisor cuál es el espacio libre que le queda en el buffer. De esa forma el emisor puede ajustar su tasa de envío, que es lo que se conoce como control de flujo, pero puede darse el caso que no haya problemas en recepción, sino que la red esté congestionada, lo como comentábamos ahora, ¿no? Entonces, el emisor también debe ajustar esa velocidad de envío de segmentos para no seguir saturando, en este caso, la red, no el receptor. La ventana de recepción puede no estar completa, puede no ser ventana igual a 0, pero pueden perderse paquetes. Aún así, tenemos que reducir la tasa de envío porque si no se siguen perdiendo los segmentos. Y esto se conoce como la técnica de control de congestión en TCP. ¿Cómo sabemos si hay congestión en la red? Pues simplemente detectando la pérdida de segmentos, ¿vale? TCP asume que la red es altamente fiable a nivel físico, con lo cual solamente se van a producir congestión si hay pérdida de paquetes, si hay pérdida de segmentos, ¿vale? Y para esta función, aparte de la ventana de recepción, el emisor controla otra ventana que se conoce como ventana de control de congestión, ¿vale? Antes teníamos la ventana que nosotros decíamos que era win, y si era, por ejemplo, 2000, quiere decir que podemos recibir hasta 2000 bytes, o si era igual a 0, quiere decir que no podemos recibir ningún byte hasta que nuestra aplicación no lea. Y ahora vamos a trabajar con otra, que es la ventana de congestión. Y esta se va a ir ajustando. Va a empezar en 1, quiere decir que vamos a poder enviar un segmento de tamaño máximo. Aquí no hace referencia a bytes, sino a segmentos de tamaño máximo negociados en el establecimiento de la conexión. Entonces, esta ventana va a ir subiendo, va a ir bajando en función de los problemas que haya en la red, en función de los segmentos que se vayan perdiendo, ¿vale? En todo momento vamos a hacer una comparación entre las dos ventanas. Si yo aquí pongo que la ventana de congestión es 1 y el tamaño máximo de segmento es igual a 1000, pues aquí tengo que la ventana de congestión es 1000 y que la ventana de recepción es 2000. Siempre voy a estar comparando los dos valores, porque si yo solamente puedo enviar el menor valor de tráfico de las dos. Por ejemplo, si me dice la ventana de recepción es 2000, pero la ventana de congestión que hace referencia a la cantidad de información que puedo yo enviar en ese instante de tiempo me dice que es 1000 porque hay problemas en la red, yo solamente voy a poder enviar 1000, por mucho que el receptor tenga espacio para 2000. Y lo mismo si se da la situación contraria. Si tenemos una ventana de recepción de 1000 y la ventana de congestión me dice que puedo enviar hasta 2000, porque en la red tampoco hay muchos problemas, yo solamente voy a poder enviar 1000 para no saturar el receptor. Por eso se dice que hay una comparación continua entre ambas ventanas, la ventana de recepción y la ventana de congestión, y se utiliza la menor de las dos, ¿vale? Este mecanismo de control de congestión utiliza dos algoritmos combinados de la siguiente forma. Primero empezamos con Slow Start, que ya veremos que tiene un nombre mal puesto porque no es un comienzo lento, sino es un comienzo exponencial. Luego, cuando llegamos a un valor umbral, pasamos a la segunda fase o al segundo algoritmo, que es de evitar la congestión. ¿De acuerdo? Os voy a comentar cómo funciona el algoritmo y luego ya lo vemos con un ejemplo. La ventana de congestión inicial, como os decía antes,
Congestion window vale 1. Y 1 significa un segmento de tamaño máximo, en función de lo que hayan gestionado y acordado las dos entidades TCP en el campo opciones del establecimiento de la conexión. Por cada segmento con datos que llega correctamente, es decir, yo recibo una CK correspondiente, cada vez que reciba una CK correspondiente a un segmento con datos, yo incremento la ventana de congestión en 1. Entonces, cada vez que reciba yo una CK satisfactorio, me ponen aquí la ventana de congestión se incrementa en 1. Y como veremos ahora en práctica, esto es un crecimiento exponencial, no es un inicio lento, sino un inicio exponencial. ¿Vale? También hemos dicho antes que si la ventana de congestión empieza a crecer y supera la ventana de recepción, que dice el espacio libre que le queda en el buffer al receptor, pues tenemos que parar. O sea, siempre tenemos que coger el menor valor de las dos. ¿Vale? Y esto lo dice aquí. En estos dos puntos dice eso. Si la ventana de congestión sobrepasa la de recepción, aplicamos la menor. Si la ventana de congestión sobrepasa la de recepción, la primera para de crecer. ¿Vale? Paramos en un límite. En esta situación vemos que no hay ningún problema, entonces, ¿cómo empieza Slow Start? Pues en el emisor, porque la ventana de congestión es en el emisor. Empezamos en 1 y eso significa que puedo enviar un segmento. Empieza un temporizador. Me llega el ACK. En ese instante de tiempo, pues la ventana de congestión va a valer 2 y puedo enviar 2 segmentos en pipeline. Aquí me llega una CK, aquí me llega otro. Ya puedo enviar hasta 4 segmentos en pipeline. Y así sucesivamente. Entonces empezamos 1, 2, 4, 8, 16. ¿Cuándo pararé de enviar segmentos? Bueno, ahora veremos cuál es el límite superior para enviar segmentos en pipeline. En esta situación no hay pérdida de paquetes y, por supuesto, pérdida de segmentos. Vamos a verlo de otra forma. Slow Start, comienzo lento. Ya os digo que es un nombre que no es apropiado, o sea, un comienzo exponencial. Ventana de congestión. Se manda a ventana de congestión igual a 1, un segmento de tamaño máximo. Se envía, el receptor manda una ACK, cuanto que llega a ese ACK, pues ya incremento en 1 la ventana de congestión. Vale a 1 más 1, porque he recibido bien este ACK, vale 2. Y envío el 2 y el 3. Y me devuelve los ACK 2 y 3. Con lo cual ahora la ventana de congestión va a valer 4. Me envío el 4, 5, 6 y 7. Y me llegan los ACK 4, 5, 6 y 7. Por cada ACK que yo recibo, se incrementa en 1 la ventana de congestión, con lo cual ahora va a valer 8. Y envío el 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Y recibo todos los ACK. ¿Vale? Esta es la situación ideal si no hay congestión, si no hay pérdida de segmentos, no hay pérdida de paquetes. Entonces, con un tamaño de 1K solamente se necesitan 7 iteraciones para alcanzar los 64K. ¿Y de dónde viene ese tamaño máximo? Bueno, del tamaño campo, del campo de ventana. El tamaño máximo son 16 bits, que son, ponemos aquí 16 bits, estos son 65.535. O sea, la ventana de congestión como máximo, ventana de congestión como máximo van a ser 64K. Porque ese es el tamaño máximo de la ventana de recepción. Y como ya sabemos, tiene que ser siempre el menor valor de las dos. Si el receptor tiene un buffer enorme de 64K y no hay problemas en la red en congestión, podemos tener ese valor de ventana de congestión y de recepción. Supongamos ahora que hay un problema, que se pierde este ACK del segmento 15. En ese caso, hemos detectado que hay una pérdida de segmento y pasaríamos a la segunda fase, a Congestion Avoidance. ¿Qué pasaría? Ha habido una pérdida, o sea, puede haber dos opciones, se puede perder un segmento y puede ser por dos motivos. Primero,
Porque ha saltado el temporizador, ¿vale? El temporizador es el que nos dice que se ha perdido un segmento, no ha llegado el ACK correspondiente. Entonces la ventana de congestión vuelve a valer 1, la bajamos a 1, imaginemos que estamos en 16, se detecta que ha habido una pérdida de un segmento porque no ha llegado el ACK correspondiente, la ventana de congestión vuelve a valer 1. Cierro el grifo y lo bajo al mínimo y empiezo a probar otra vez, ¿vale? Empiezo otra vez a probar, por cada segmento que yo envíe, si recibo un ACK, pues incremento la ventana de congestión en 1 y así sucesivamente. 1, 2, 4, 8, pero ¿hasta dónde? Ahora ya el límite no va a ser 64K, porque vamos a poner un umbral. Hemos detectado que ha habido problemas en la red, se ha perdido un segmento, voy a poner un umbral. No voy a dejar que esto crezca hasta el límite máximo, ¿vale? Y ese umbral se establece a la mitad de la ventana de congestión cuando hubo la pérdida, ¿vale? A partir de ese valor, ya la ventana de congestión va a crecer de forma lineal. Esa sería la primera situación, ¿vale? Si la pérdida no ha sido porque salte el temporizador, sino como comentábamos antes, que puede haber 3 ACKs duplicados, entonces yo ya infiero que hay una pérdida. Esto se conoce como TCP Reno. La ventana de congestión se reduce a la mitad directamente, no baja a 1, aunque es una situación más eficiente, una opción más eficiente, y a continuación crece de forma lineal, ¿vale? Entonces, en TCP Reno, si se da estos 3 ACKs duplicados, no bajamos a 1 como aquí, sino que bajo a la mitad de la ventana de congestión y continúo de forma lineal. En caso de TCP Tahoe, que es la otra versión que vamos a ver, siempre bajamos a 1. La ventana de congestión siempre va a valer 1. ¿Vale? Entonces, en resumen, aquí hemos detectado que ha habido una pérdida. Si estamos en TCP Tahoe, la ventana de congestión va a bajar a 1. Y empezamos otra vez con Slow Start. 1, 2, 4, 8 y para cuando hubo la pérdida. ¿Vale? Que no es una detección de pérdida por timeout, sino que son 3 ACKs duplicados y estamos en TCP Tahoe, también baja 1. Pero si estamos en TCP Reno, la ventana de congestión no baja a 1, sino la ventana de congestión baja a la mitad de lo que valía cuando hubo la pérdida. Vamos a verlo en un ejemplo. Se pierde el ACK 15. Y hemos dicho que la ventana de congestión, si estamos en TCP Tahoe, va a valer 1. Bueno, pues la ventana de congestión va a valer 1, lo tenemos aquí. Y mando el segmento 15, solamente un segmento. El ACK 15 vuelve, incremento en 1 y ya son 2, el 16 y el 17. ¿Hasta cuándo? Hemos dicho que ponemos un umbral. Y ese umbral, en esta situación, vale 4. ¿Cuál es el valor del umbral? El umbral se establece a la mitad de lo que vale la ventana de congestión cuando hubo la pérdida. ¿Cuánto valía la ventana de congestión cuando hubo la pérdida? Se perdió aquí ese segmento, pero la ventana de congestión valía 8. Entonces ese umbral se pone a 4. Por eso ese umbral se pone a 4. Ese va a ser el límite en el cual yo voy a pasar de slow start a congestion avoidance. ¿Vale? Esta técnica sería slow start. Entonces, ventana de congestión 1, 2, 4, llego al umbral, ¿vale? El umbral hemos dicho que era 8 entre 2, porque 8 era la ventana de congestión cuando hubo la pérdida, y cuando paso ese umbral, que digamos que tiene representado por esta línea, ya no voy a 8, 16, 32, sino que es lineal el incremento. 5, 6 y así sucesivamente, ¿vale? En esta figura tenemos representado en una gráfica donde en el eje X tenemos el número de envío y en el eje Y el valor de la ventana de congestión, tenemos representadas las fases de la función de control de congestión en TCP. Bien, entonces empezamos a enviar. Ventana de congestión vale 1, hemos dicho.
Por cada segmento enviado con éxito y recibido una CK, yo recibo la CK e incremento en 1 la ventana de congestión. Pasa a ser 2, 4, 8, 16, 32. En este ejemplo suponemos que el umbral inicial es 32K, ¿vale? Por eso ya pasamos de slow start, que es la fase representada en verde, a congestion avoidance en el 32. Y aquí ya el incremento es lineal. ¿De acuerdo? Paso de 32, 33, 34, bla, 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 bla. Ya os digo, inicialmente no hay un valor de umbral, sino que el umbral se puede poner a 64K, que es lo que te da la ventana de recepción. Pero en este caso suponemos que empieza en 32 para, digamos, explicar el ejemplo. Cuando pasamos ese umbral, que está justo aquí, pasamos de slow start a congestion avoidance, de un incremento exponencial, no slow, a un crecimiento lineal. Supongamos que se pierde este segmento. Y además supongamos que estamos en TC Petahoe, donde siempre se va a bajar a la ventana de congestión igual a 1. Se pierde un segmento, se detecta, bien por temporizador, bien por 3ACK duplicado. Ventana de congestión valía 40. Tengo que actualizar el umbral. El umbral ahora va a ser, lo que valía la ventana de congestión cuando hubo la pérdida, 40 partido por 2, igual a 20, que es lo que tengo yo aquí. Nuevo umbral, 20. ¿Vale? La ventana de congestión baja a 1. Empiezo en slow start hasta que llego al umbral. 1, 2, 4, 8, 16, 20. No paso a 32 porque el umbral es 20. 20 y luego ya 21, 22, 23. Estoy en congestion avoidance. ¿Vale? Entonces, cuando hay una pérdida, la ventana de congestión baja a 1 si estoy en TC Petahoe y si estoy en TCP Reno, baja a la mitad de la ventana de congestión, como veremos ahora. El umbral se actualiza. El nuevo umbral va a ser lo que valía la ventana de congestión partido por 2. Se perdió en la ventana de congestión 40, pues el umbral vale 20. Empiezo slow start en 1, 2, 4, 8, 16, 20. Y luego ya 21, 22, 23 de forma lineal en congestion avoidance. Aquí tenemos la diferencia entre TC Petahoe y TCP Reno, ¿vale? Misma gráfica que tenemos antes, eje X el orden de envío, eje Y el valor de la ventana de congestión en segmentos. Entonces empezamos en el slow start, 1, 2, 4, 8, suponemos que el umbral inicial es 8, ¿vale? No pasamos a 16, sino que ya es lineal, 9, 10, 11 y 12. Y aquí hay una pérdida. Entonces, ¿qué diferencia hay entre TCP Tahoe representado por la línea azul y TCP Reno representado por la línea negra? En TCP Tahoe siempre vamos a bajar a ventana de congestión 1, ¿vale? Mientras que en TCP Reno vamos a bajar a lo que vale la ventana de congestión cuando hubo la pérdida partido por 2. En lugar de bajar a 1, bajo a 12. Y solamente hay congestion avoidance en TCP Reno. Antes hemos visto que bajábamos a 1 en TCP Tahoe, el umbral se actualizaba, ese umbral ahora va a valer la mitad de lo que valía la ventana de congestión cuando hubo la pérdida, que son 12 partido por 2, igual a 6. Ese umbral vale 6. Entonces, la fase de slow start va a ser 1, 2, 4 y en 6 ya paso a congestion avoidance. ¿Vale? Esa es la principal diferencia entre TCP Tahoe y TCP Reno. Que en TCP Tahoe bajamos la ventana de congestión igual a 1, mientras que en TCP Reno no bajamos a 1, sino que bajamos a la mitad de lo que valía la ventana de congestión cuando hubo la pérdida.